México, un país con más de 122 millones de personas, quienes durante años se han quejado de la mala educación que hay en el país. En la actualidad, poco más de 34 millones de los habitantes son los que se inscriben a una escuela para iniciar su escolaridad. De esta cifra, el 74% son los que se inscriben en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. El 12.5% se inscriben a medio superior y solo el 9.1% se inscribe a una universidad. La problemática que se vive en México es que los planes y sistemas de educación están fallando conforme pasan los años. Nos han venido lavando el cerebro con que cada año la educación tiene probabilidades de mejorar, que se va a incrementar el presupuesto para mejorar la estructura de la escuela y brindar mejores servicios a los estudiantes. Pero también nos han dicho que se evaluarán a los maestros para tener mejor calidad de educación. Pero, ¿cuántas veces nos han repetido este discurso? ¿Cuántas veces se ha cumplido lo que nos han prometido? Que lo fundamental es el hombre, un hombre que domine la ciencia, la técnica, pero sus profundos valores humanos. Y esto es lo que tenemos que armar con nuestro sistema educativo, al hombre mexicano pleno, capaz de competir con quien sea, sin complejos de inferioridad. Desde la educación superior, pasando por la educación primaria, media, básica, media superior, y en eso sabemos que tenemos un compromiso con el pueblo de México. Las leyes, la sociedad, todos somos el Estado mexicano y todos tenemos un compromiso con la educación. Queremos una educación de calidad. Que se garantice la calidad de la educación, que la educación pública mexicana siga siendo la permeabilidad social de este país. En la actualidad, México es consciente de la pésima y deficiente educación impartida en las escuelas, tanto de educación básica como de educación universitaria, lo que ha derivado de una constante pelea para descubrir quién es el culpable del bajo nivel educativo. El pueblo dice que es el gobierno dice que es el pueblo, pero ninguno se preocupa por crear o construir una historia alternativa. Debemos comprender que las escuelas se encargan de guiar la forma de aprender, pero que nosotros somos los responsables de buscar y cuestionar la información. En 2013 se hizo un análisis del rezago que hay en estudiantes mexicanos y de los países miembros de la OCDE, y se obtuvo que México es el país con peor desempeño en matemáticas, lectura y ciencias. Pero, ¿por qué el rezago si todos los presidentes han prometido mejorar la educación? Aún así, el presidente Peña Nieto y sus aliados crearon una nueva reforma en donde prometen mejorar la calidad de la educación básica y media superior, trabajando con la profesionalización del docente, o sea, solo van a trabajarlo pero no esperan resultados. Otra promesa es que se van a establecer estándares mínimos de funcionamiento de las escuelas. ¿Por qué no exigir el máximo funcionamiento? Van a mejorar los planes y programas de estudio. Si el actual plan de estudios está por los suelos, ¿qué se puede esperar de un plan de estudios propuesto por un presidente ignorante que no ha leído ni 3 libros? Además, promete el fortalecimiento de los programas destinados a mejorar instalaciones. Sí ha habido un avance, pero ¿en dónde queda la libertad de usar las nuevas instalaciones? Otra promesa que ellos llaman objetivo es la reducción de la desigualdad en el acceso a la educación. Pero, ¿reducción? ¿Por qué no la erradican de lleno? Dicen también que los padres de familia y la sociedad mexicana se va a poder involucrar en la transformación de la educación por medio de consejos de participación a nivel nacional, estatal, municipal y en los planteles educativos. Pero si cuando los mismos estudiantes quieren involucrarse, los reprimen, ¿qué se puede esperar de los padres o la comunidad que son externos? Pero hay una problemática, la ruptura del contrato social, ya que se ha hecho a un lado el bienestar, felicidad y solidaridad, tanto individual como de la comunidad. Hoy en día se vive una gran paradoja. Se crean movimientos sociales los cuales luchan por las deficiencias que se tienen en México, pero en ocasiones somos nosotros mismos los que causamos esas deficiencias. Es decir, los maestros salen a luchar por mejores condiciones para poder brindar una educación de calidad, pero dejan a alumnos sin clases, dejando un hueco en sus conocimientos, ya que para no perder su año escolar se recortan los temas y se hacen a un lado el verdadero aprendizaje. Esto en contraste con los movimientos sociales que se han generado en México, exigiendo un pago por un trabajo de docencia de mala calidad. Asimismo, los movimientos en los que participan estudiantes de las distintas escuelas, pidiendo que se respete el derecho a una educación gratuita y de calidad.
El acceso a la educación en México es discriminatorio, ya que se basa en las clases sociales, pero de igual manera sigue siendo deficiente. El sistema educativo está mal y el gobierno no hace nada al respecto. Somos una misma sociedad, no deberíamos polarizarnos en clases sociales, porque todos somos parte de lo mismo. En el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos realizado por la OCDE y PISA, en el 2012 hay un fragmento que nos menciona que el 9% de los alumnos mexicanos asiste a escuelas privadas. Después de tomar en cuenta las diferencias en el nivel socioeconómico de los alumnos y las escuelas, los alumnos en escuelas privadas no obtienen mayores puntajes en PISA que sus pares que están en escuelas públicas. Esto quiere decir que no importa cuántos miles se invierte en tu educación, el dinero invertido no te va a hacer más inteligente, ni mejor estudiante, ni mejor mexicano. Que es deficiente, tal vez. Pues aquí sí está muy mal la educación pública. Está muy, ha bajado mucho el nivel. Yo creo que ya no hay educación. 80% de la población de México es gente que no tiene conocimientos y no tiene, pues la verdad, como conocimientos intelectuales ni nada. Padre rico, padre pobre. ¿De quién? De Robert Kiyosaki. El arte de la guerra de Sun Tzu. Y no sé, los soliloquios de Marco Aurelio. Más o menos. En mi vida. Como unos 20 y tantos. No te podría dar porque no soy muy lectora. Entonces, si a duras penas he leído 2 libros. Yo creo que he leído como unos 12, 13 libros. Pues como que sí trato de estar más o menos enterado, ¿no? O sea, informándome de diversos medios, no solamente quedándome con una opinión. Por estar en la Ibero, bien. Sí. Y pues una persona que puede estar en la Ibero, pues yo considero que bien. O sea, no es ya el 100%. Leer un poco más y, no sé, poner más atención en las clases. Yo compartiendo mis libros, los libros que termino de leer los comparto con mis amigos. ¿Cuál es la capital de Quintana Roo? No. ¿De Chihuahua? No, soy malísimo para la geografía. ¿Me podrías decir la capital de Quintana Roo? Quintana Roo, ¿no? ¿Cuál es la capital de Chihuahua? Esa sí. ¿Y de Veracruz? Orizaba. ¿Veracruz? No sé. ¿De Chihuahua? Chihuahua. ¿De Quintana Roo? Hermosillo. Capital. Quintana Roo, la capital de Quintana Roo. No, pues es la capital. Dime la capital de Chihuahua. Chihuahua. Veracruz. ¿Me podría decir la capital de Quintana Roo? Chetumal. ¿De Chihuahua? Chihuahua. ¿Y de Veracruz? Jalapa. Muy bien. ¿Capital de Quintana Roo? De Quintana Roo es Chetumal. ¿De Chihuahua? De Chihuahua. ¿De Veracruz? Jalapa. México vive un momento lleno de paradigmas en la educación. La realidad de los profesores es que algunos no se preocupan porque los alumnos se vayan con un verdadero aprendizaje, solo van a cumplir con un horario para cobrar un pobre salario. Pero también algunos otros tienen que salir a las calles a manifestarse y hacerse escuchar por todas las violaciones a sus derechos, por todas las carencias existentes dentro de un aula de clases, para pelear por un mejor futuro para sus alumnos y para ellos mismos, y pelear por los recursos para poder brindar esa educación que tanto necesita este país, pero que no solo sea una educación donde se enseña a memorizar datos y sucesos de relevancia, sino que nos inviten a cuestionar y buscar la información por interés y no por obligación. La educación se ha convertido en un negocio político, ya que es utilizada para ganar la candidatura por la cual estén postulados. Es decir, yo político vengo y te digo que uno de mis principales intereses es ampliar y mejorar la educación impartida en nivel básico, pero a cambio necesito de tu voto. Esto quiere decir que México se basa en sus relaciones de poder, y cuando se sienten amenazadas, buscan la manera de eliminar dicha amenaza, llámese como se llamen, obreros, madres o estudiantes,
que lo único que buscan es detener el abuso de poder, que intentan defender a los oprimidos, que buscan crear una toma de conciencia en las masas para poder llegar a una contrapráctica de poder, es decir, buscar otra forma de gobernar, sin tener que recurrir a la violencia, a violaciones de derechos humanos o a asesinar estudiantes. Es aquí donde no se cumple el dicho, violencia genera violencia. Así es como se ha ido manteniendo el discurso dominante, pero las autoridades insisten en que se ha ido transformando en mejores estrategias, pero son estrategias de las cuales no se ven resultados. Desde nuestra postura como estudiantes de psicología, podemos decir que México vive una realidad llena de carencias, en donde el gozar de tus derechos es igual a una lucha constante de estar buscando la manera de hacerte escuchar y de hacer que los demás dejen de pisotear lo que por ley es tuyo. Pero, ¿cómo se lucha con una ideología de un mexicano, el cual desde pequeño es educado para ver por un beneficio individual y para valerse de todos los medios para sobresalir, no para estudiar por su parte y no quedarse con solo lo que medio se ve en la escuela, donde su educación está llena de carencias porque los planes y programas de estudios cada vez son más deficientes, lo que provoca que afecte tanto a estudiantes como a educandos?